Entonces una amiga nos llamó esta mañana, nos colocó un mensaje y salió un perrito que estaba agonizando, al lado de él una perrita que parece que ya había muerto, y cuando llegamos al lugar ya pues el perrito ya había muerto. Nos damos cuenta que son ellos dos y al frente de la carretera hay otro, eso es aquí como diagonal al supermercado Caduchi, entre Tanquilender y la avenida Guatibosch. Entonces, nada, pues la idea es que quisiéramos que esto saliera más a la luz, hacer un llamado al gobierno que por favor nos ayude, que preste atención, que pongan multas, que hagan algo para que pues los animalitos no sean maltratados de esa manera, porque hay una crueldad muy grande de verdad. Y es así que la gente ni siquiera se fija para poderlos esterilizar con tantas campañas que hay. Lo que hacen y lo fácil que ellos ven es cuando hay un montón de cachorritos, los matan, los envenenan. Tenemos el caso también ahorita de un perrito que lo encontramos cortado, primero una patica, después las orejas, ahora el cuello. Gracias a Dios pues logramos colocarlo en la veterinaria, y con la ayuda de la gente que nos hace donaciones y eso, pues para que lo sanen. Pero realmente lo que yo quisiera, lo que nosotros quisiéramos es como hacer un llamado al gobierno para que nos ayude, para que pongan multas, para que haya leyes y castigos para estas personas que maltratan los animalitos, los gatos, los perros, bueno, tantas cosas. La idea es esa es nuestra preocupación. No, también nos hemos encontrado lo que le digo ahorita del perrito negro que está cortado y no parece como que lo hubieran mordido otros perros, sino se ve como si lo hubieran lastimado con un arma, con un machete, algo así, eso nos dijo el veterinario. Hemos encontrado gaticos también con quemaduras, no sé, les ponen ácido, les tiran piedras, los animalitos en la calle con los ojitos lastimados. Son varias cosas que se ven, realmente no todo sale a la luz, pero es que ya esto es inaudito. Ya nosotros vinimos por uno a ver si lográbamos salvar y nos damos cuenta que está otro al lado y que está uno al frente. Entonces es obvio que los envenenaron y son unos cachorritos, no son perros grandes. Me imagino que tú ahorita tomas la imagen para que puedan ver. Básicamente es eso. No, creo que no solamente yo me he encontrado con estos casos, hay varias personas que también los han visto y pues no sé si logramos, si hacemos más, sacamos a la luz más esto, supongo que eso nos ayuda más a que nos presten atención y que hayan leyes para que castiguen a esas personas por el maltrato animal, ¿no? Es la idea. Bueno, la verdad yo no puedo saber eso porque pues hasta para un crimen hay investigadores, ¿no? Realmente no podría saber, pero por sentido común lo que se ve es que el perrito que está acá al frente se ve como de más tiempo que haya muerto. Y el negrito que está allá, él aún estaba vivo cuando nos llamaron, estaba agonizando. Cuando llegamos al lugar, salió un líquido verde por el hocico, se le veía como reventada la nariz, pero se nota que no es arrollado por un vehículo, se nota, ¿no? Entonces pues uno trata de deducir y yo creo que los envenenaron. Puede ser posible que los envenenen en otro lugar y vienen y los tiran ahí, pero una ayuda grandísima sería poder revisar si hay cámaras en el lugar para ver qué se puede ver ahí, ¿no? Sí, realmente yo pienso que son dos cosas. Uno, la sobrepoblación que hay y la falta de conciencia de las personas, porque hay muchas campañas, son gratuitas, se sacan por Facebook, se saca la publicidad y la gente no los lleva para esterilizar. Entonces los tienen en su casa y bueno, son perritas hembras o machos, lo que sea, entonces ellos van a procrear más y cuando ya tienen los bebés, ellos piensan que lo fácil es matar a los bebés, envenenarlos o tirarlos a la calle, y no es así porque son una vida realmente. Eso por una parte, y por la otra, muchas personas tienen su perrito y cuando se ha salido a la calle, porque lo he escuchado, o los vecinos los envenenan porque les fastidia, no toleran, hay una falta de tolerancia, una falta de amor por los animales y pues realmente son una vida, ¿no?